Bienvenidos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente a esta penúltima sesión en la que nos vamos a adentrar en el interesante mundo de la antropología y, por tanto, de la identidad también aragonesa, que es uno de los conceptos que da título a este curso. Y para ello tenemos a dos muy buenos amigos y grandes especialistas en la materia que nos van a ilustrar y que van a disertar y van a llevar este coloquio, que se han dividido lógicamente en sus partes respectivas. Y en primer lugar hablará Carmen Gallego. Carmen Gallego, nacida en Miranda de Ebro, que hay que decirlo porque tiene mérito, porque es muy aragonesa, es una gran aragonesa de Miranda de Ebro. Profesora titular de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza desde 1988 hasta la actualidad. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, doctora en Antropología Social y Cultural en el programa de Antropología Urbana por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, con una tesis que se tituló Inmigración africana en Zaragoza, espacio, discurso y memoria de los procesos migratorios en Aragón. Máster en Estudios Sociales Aplicados, especialidad en Relaciones Interpersonales. Hizo su tesina sobre un tema muy aragonés, Hogares y chimeneas en el Alto Aragón, en 1988, en la Universidad de Zaragoza. Diplomada universitaria en Política Social Europea por el Instituto Européen Interuniversitaire de l'Acción Social de la Universidad de Marcinelle, Bélgica, que comparten ambos, creo que han pasado por allí. Y tiene muchos libros y muchos artículos publicados, especialmente sobre arquitectura popular en el Pirineo aragonés, cultura fluvial del Ebro, exclusión social, ciudadanía, racismo e inmigración. También sobre soledad no deseada, y ha impartido multitud de conferencias y seminarios sobre estos mismos asuntos. Fue premio Ministerio de Cultura por el guión de la película etnográfica Calafateros, constructores de barcas fluviales, en el año 87. Políticamente fue teniente de alcalde de Educación, Acción Social y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza del 2003 al 2007 y concejala también por Junta Aragonesista del 2007 al 2011. Miembro de la Comisión Técnica asesorando en temas sociales en la Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento desde el año 2011 hasta la actualidad. Delegada del rector de la Universidad de Zaragoza en el Foro Aragonés de la Vivienda desde 2015 y en el Observatorio Aragonés de la Soledad desde 2019 hasta la actualidad. Son compañeros, decía, buenos amigos y compañeros del Instituto Aragonés de Antropología, pues ella ha sido presidenta desde 1990 a 1996 y sigue siendo un miembro destacado. Y también es socia del Rol de Estudios Aragoneses y patrona de esta Fundación Gaspar Torrente. Hablará ella en primer lugar, pero ya, si no os importa, presento también a Ángel y así ya van de un tiro. Bueno, Ángel Sancho Abella él nació en Estarcuel, buen aragonés también, de Teruel, funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza. Es diplomado en Magisterio, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Estudios Sociales Aplicados, diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social, doctor en Sociología, todo ello en la Universidad de Zaragoza, y diploma europeo de formación universitaria de acción social en esa universidad que les comentaba, de Marcinelle, en el año 95. Ha investigado sobre análisis de los procesos de participación social de una comunidad rural de las cuencas mineras turolenses. Su tesis doctoral lleva por título Instalaciones, usos y rentabilidad social de los parques públicos de la ciudad de Zaragoza. Ha publicado una particular trilogía sobre el alma de Estarcuel, su pueblo, que versa sobre la cultura inmaterial, los conocimientos, la tradición oral y distintos aspectos de interés etnográfico. Estarcuel en cuerpo y alma. La siguiente es El alma en llamas, publicada más recientemente, en el 2014, y la otra, que está en imprenta todavía, que va a ser Palabras con alma, sobre el vocabulario y la tradición oral del mismo Estarcuel. También ha publicado en distintos formatos sobre la relación humana con los elementos y el medio natural, humanización del medio en Aragón, libro en el que recoge la relación humana de los 4 elementos, calendario perpetuo de la humanización del medio, publicado en Mira, además de 2 guías didácticas para rentabilizar sendas exposiciones itinerantes, los elementos y la humanización del medio en Aragón y humanización del agua en Aragón, reeditadas ambas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la CAI. Como decía, también forma parte desde 1989 de la Junta Directiva del Instituto Aragonés de Antropología, en el que ha desempeñado diversos cargos y ha sido presidente en 2 etapas, del 98 al 2002, y desde el 2018
hasta la fecha, hasta el momento presente. Aprovecho para decir, aprovechando que los dos son miembros del instituto, agradecerles al Instituto de Antropología, a la revista Temas, que han tenido oportunidad de coger a la entrada, que es la publicación que viene publicando desde el comienzo de los tiempos, y donde además creo que tienen una hoja de inscripción o de suscripción o de información dentro que pueden utilizar si están interesados en estos temas, porque el lugar más indicado y más adecuado para saber más de esto, además de las aulas de la universidad, es el Instituto Aragonés de Antropología. Así que sin más, les dejamos con Carmen Gallego, que va a hablar en primer lugar. Bueno, gracias. Se ha hecho esperar, esperemos que no se alargue demasiado. Ahora. En primer lugar, gracias por tantísima gente que está en la sala, gracias por tanta gente que nos está escuchando, gracias a la fundación en la cual formo parte, pero me doy las gracias también a mí misma, porque yo creo que este tipo de cursos son muy interesantes, porque a veces se pone sobre la palestra situaciones que ocurren en nuestra tierra y que no nos enteramos, y en este caso voy a hablar de antropología social y cultural. Y voy a hablar desde la antropología social y cultural. Decir esto me produce muchísima alegría porque tengo realmente vocación y pasión por esta disciplina científica, pero es una lástima que no se pueda estudiar antropología, esta licenciatura o este grado ahora en la Universidad de Zaragoza. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Trabajo Social, alguna asignatura, doy también en el máster de gerontología, pero aparte de una asignatura que hay en nutrición en Huesca, no hay nada más en todo lo que es la Universidad de Zaragoza. No obstante, eso no quiere decir que lo que yo os pueda contar y lo que les cuento a mis alumnos es, lógicamente, desde esta disciplina. Voy a dar unas primeras pinceladas precisamente, que es antropología, y voy a entrar en el tema de la identidad y en el de la identidad aragonesa para terminar, que lo divido en tres partes, y creo que voy a plantear más puntos de reflexión que respuestas, pero a veces planteando reflexiones y preguntas pues nos hace a todos partícipes de una puesta en común y atenderemos luego gustosamente lo que nos vais a comentar. En primer lugar, muy rápido, pero ¿qué es la antropología social y cultural? ¿No? Ya que no esté una licenciatura y la gente no suele saber qué es o no se identifica con el estudio de los monos o de los fósiles o de culturas desaparecidas, pues vamos a ver un poco. A ver, etimológicamente la palabra ya lo dice, anthropos, logos, por tanto es el estudio del hombre. Es un poco androcéntrico la definición, pero bueno. Busca respuesta que es el ser humano en su totalidad, variedad e integridad. Estudia el origen, evolución y desarrollo históricamente en cualquier marco cultural, en todos los espacios, y estudia distintas formas de vida, tanto en sociedades más lejanas como en sociedades nuestras. Tiene como objeto de estudio describir, analizar e interpretar lo que es el comportamiento humano. En resumen, es muy importante hablar que es un enfoque holístico y globalizador. Cuando decimos holístico es que contemplamos al ser humano en su totalidad, no parcialmente, ¿no? Todo en su contexto. La antropología social y cultural tiene como objeto de estudio la cultura en singular y las culturas en plural. Os he puesto aquí, fijaros, hay libros enteros de definiciones de qué es cultura. Al final, a mí siempre me gusta ir a la primera definición científica de lo que es la cultura desde el punto de vista antropológico. Aquí no podemos decir que hay más cultura, menos cultura, bueno, la cultura es un todo, perdón. Según Taylor, la cultura es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y toda serie de capacidades y hábitos que el hombre adquiere en tanto miembro de una sociedad dada. Taylor era el conservador del museo en Cambridge. En el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, tenía colonias. Hubo en el siglo XIX, la última etapa del siglo XIX, mucho interés
en conocer otras culturas en el momento del colonialismo inglés en la India o en otros países, traían herramientas, traían cosas, a veces traían hasta restos humanos, y con todo ello la figura del conservador de los museos, en este caso Taylor, tenía que darle orden y dar sentido a eso, ¿no? Pero aun siendo considerado el padre de la antropología, escribió el primer libro que se llama La cultura primitiva, pero él era un antropólogo de salón, es decir, no fue al origen, no fue a estudiar esas culturas, no fue a verlas in situ, ¿no? Entonces, aquí ya la primera reflexión que voy a plantear, y plantearé unas cuantas después, es si es posible el analizar una cultura mediante solo la descripción, que es lo que hacía Taylor, describe la cultura la cultura primitiva, pero él describe con lo que otros o le habían escrito o le habían dicho. En realidad, si diferencia algo la antropología social y cultural, es que para conocer lo que es una cultura o las culturas en plural hay que hacer trabajo de campo, lo que se conoce con hacer trabajo de campo. Es Malinowski, los años 1920, en esa década que estudió a los troviandeses en la Polinesia. Él estuvo 2 años allá y se le reconoce precisamente el ser el instructor de lo que es el uso del método en antropología, porque él decía que el método tiene que ser recogida de información precisa de lo que dicen los nativos, permaneciendo un tiempo, él hablaba mínimo 1 año con ellos, hablar la lengua, conocer el argot, conocer la organización social, familiar, etcétera, etcétera. Él dice, y os lo he puesto aquí, que he puesto varias citas en varias diapositivas, que el antropólogo no solo debe estudiar la religión, la tecnología, la organización por separado, por ejemplo, la identidad, que es lo que vengo luego a deciros, no podemos estudiar una cosa sin estudiar todo el contexto. Él dice que hay que comprenderlo dentro de un contexto mucho más global. En ese estudio, por tanto, de la antropología, de la inquietud que produce el otro, que no es el propio antropólogo, el principio antropólogos, aunque hubo antropólogas ya muy pronto, pero el antropólogo tiene que estar, como hemos dicho, allá, y siempre surge la reflexión, por tanto, del otro. El antropólogo, la antropología se dedica al estudio de los otros, aunque luego ya veremos que los otros somos nosotros. Hay un manual de antropología social y cultural que se llama Para raros nosotros, el título del libro. Lo primero que tenemos que plantear cuando estudiamos otras culturas es que tenemos que poner la nuestra en cuestión, considerarnos raros. Y a mí les digo, nos vamos a extrañar de todo lo que vemos, porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer determinadas cosas y comportamientos que no nos extrañamos. Entonces, ¿cuándo surge el otro europeo? En el debate intelectual, filosófico del otro en Europa, pues hay una coincidencia, y es que la conquista de América, que es el momento de la creación en Europa de lo que es el otro. Esto nos lo dice Arturo Escobar, que es un antropólogo mexicano. También Lévi-Strauss, un antropólogo francés, dice que la influencia reciente que ha recibido la antropología está directamente vinculada con el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? O cómo el descubrimiento de los americanos fundamenta nuestra identidad actual. Esto va a ser una constante en el tema de la identidad. No hay identidad si no hay otredad, si no hay otro en el cual yo me puedo reflejar o me puedo decir lo contrario de lo que yo pienso que es. Vale. Bueno, aquí simplemente fijaros la imagen del descubrimiento de América. Nos podríamos dedicar a hablar de esta imagen mucho rato, ¿no? ¿Qué papel central tienen los nativos? Están en un lado, a la izquierda. ¿Qué papel central tiene el descubridor? ¿Qué papel central tiene la religión? ¿Y qué papel central tiene la corona con los estandartes en ese descubrimiento? Es algo que va a ser constante, ¿no? El otro definido por nosotros occidental. Si hacemos un recorrido a lo largo pues, de estos más de 2000 años, vamos a ver que el otro que no era occidental era considerado bárbaro. En la Edad Media era pagano,
papel central que tiene la religión, en el renacimiento salvaje, igual que la Ilustración, el evolucionismo, que es la primera teoría del XIX aplicada tanto a la sociología como a la antropología, eran primitivos definidos, por lo tanto hay un estadio de crecimiento en los seres humanos y hay determinados grupos que están en un estadio primero, por lo tanto, claro, el estadio superior eran los blancos occidentales y era una manera también de legitimar el colonialismo. ¿Cómo no les vamos a ayudar a expropiar, a extraer si están en un estadio que hay que ayudarles a que sean como nosotros o por lo menos al nivel que nosotros hemos llegado? En los años 40 o 60 ya del siglo pasado teníamos el primitivo en casa. Hay una dicotomía entre la gente que es del mundo rural y la gente que es del mundo urbano. Al otro se le considera el que es de pueblo. El que es de pueblo, que es del medio rural, y tenemos además muchos calificativos en Aragón también para denostar o para decir, bueno, pues que no están, por supuesto, al nivel de los que viven en la ciudad. Pasamos casi en paralelo y durante muchísimo tiempo, el otro son los marginados, tanto las minorías étnicas como los grupos marginales, y desde luego en la situación actual tendríamos que hablar del otro como el inmigrante, los extranjeros. Es el que no es yo, y esto lo vemos muy bien, o nosotros, hay que hablar en plural, y esto lo tenemos que ver muy bien en el momento actual, cómo se elabora a través de esa inferiorización del otro, cómo se elaboran discursos, estereotipos que en realidad funcionan como elementos de dominación. El descubrimiento del otro, hay distintas miradas a la alteridad, al otro, cómo nos podemos y cómo lo hemos visto, incluso cómo la antropología ha mirado al otro. Por un lado sería el etnocentrismo, pensar, que es la definición un poco, que el modo de vida del observador es el válido, el adecuado, el avanzado, el civilizado, y hay un prejuicio etnocentrista, implantar el modelo propio a otras culturas, por supuesto, claro, como todo lo que no encaje de lo que es mi cultura con el otro, pues lo decimos que es pervertido, que por supuesto que se puede ayudar o se puede incluso maltratar, incluso asesinar, si es posible. Es decir, el etnocentrismo parte de una idea de homogeneidad. Bueno, aquí os he puesto dibujitos de Tarzán y dándose el rey y las reinas. Otra manera de mirar al otro es el relativismo cultural, en la medida que parte del principio de que no hay ninguna cultura que sea mejor que otra, puesto que cada uno es el resultado de tradiciones históricas que han sido aceptadas por la gente que vive dentro de ellas como su propio modo de vida. Las costumbres, los valores, las creencias deben ser entendidas de acuerdo con patrones culturales propios. Esto cuando a partir de los años 30, 40 del siglo pasado se empieza a analizar desde esta perspectiva relativista, fue un paso adelante. No podemos entender una cultura o muchas culturas si no la entendemos desde su propia lógica, cómo funciona esa cultura. Y por tanto se basa en el derecho a la diferencia y el derecho a la diversidad. Pero bien, esto que al principio pues todos somos buenos y todo es muy bueno, nos llevaría a plantear algo que no va a dar tiempo, igual en el debate sí, que es qué límites tiene el relativismo. Es decir, toda pauta cultural per se es digna de considerar porque es propia de esa cultura, o hay determinadas acciones de una cultura que tienen que tener un límite. Está claro para nosotros y nosotras que el límite al relativismo está en los derechos humanos. Ahora bien, también tengo que decir que cuando se promulgaron los derechos humanos se promulgan desde Occidente, y se promulgan desde Occidente como un imperativo para toda la humanidad. Y hay muchos pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, cuando se conmemoran los 50 años de la promulgación de los derechos humanos, que ellos quieren reconocer el derecho a la identidad colectiva. Porque los derechos humanos, como muy occidentales que somos, muy ilustrados, parten del sujeto. El sujeto, el ser humano, como uno, que es a partir del cual emanan los derechos. Y hay una reclamación, por supuesto, muy digna dentro del ámbito de lo que sería la reclamación de los pueblos indígenas, que plantea precisamente el derecho como grupo a tener una identidad y al respeto de esa identidad. Esto para mí me parece muy importante.
Frente a ese etnocentrismo y ese relativismo que todo vale, sería el modelo de mirar el otro, sería el modelo intercultural, en el sentido que el otro es reconocer la diversidad cultural como un modo también político de gestionar las diferencias, desde el aprendizaje. Esto es interesante sobre todo cuando cada vez el mundo es más intercultural o más multicultural y en el mismo espacio conviven gente de distintas culturas. He mirado porque tenía una cifra y no sabía. ¿Sabéis cuántas culturas hay en el mundo? Pues hay 7.000 culturas. 7.000. ¿Sabéis cuánta población extranjera hay en Aragón? Bueno, pues hay 167.000 personas. Estamos en un 13%. ¿Sabéis que hay de 140 y tantos países ya no culturas, aquí en Aragón? Es decir, tenemos el mundo aquí. Por lo tanto, el planteamiento de convivencia y el planteamiento, por supuesto, de gestión de la diversidad cultural tiene que pasar por la interculturalidad. Perdonad que llevo 2 días con este maldito y ahora con el aire. Os voy a poner, puesto que os he hablado que hay 7.000 culturas en el mundo, hay una creencia popular extendida que las culturas se asemejan a las razas y utilizamos el término raza frecuentemente. Y algunos de los que estamos aquí, que creo que somos quitos, muchos, pues cuando íbamos al colegio había que dar a los chinitos, a los gatitos, en ese supuesto que había 3, 4, 5 razas. No hay nada más arbitrario que las razas humanas. Vino en el siglo XIX y parte del XX, que a través de sus escritos ha justificado el racismo. Él hablaba que había 35 razas. Pero según vamos mirando, hablan de 18, de 12, de 4, de 5. Bueno, pues está demostrado desde hace ya unos cuantos años que las razas no existen. Existe la raza. Entonces, os voy a poner esto que es un poco... Ay. No, son más bien de diapositivas. Voy a intentar ponerlo. Sí. Ah, no. Ay. Vale. Casi lo paso. No. Bueno, dura muy poquito, porque no puedo... Y luego simplemente pasando. Vale, sí. Bueno, habéis visto la anterior, ¿no? Pues ahora sí. No sé cómo lo has hecho. A ver, igual no lo pongo en formato completo. No, vamos a formato. Vale, pero es que no, esto es así. Es que esto no lo debe admitir el sistema. Has dicho que hubiéramos ensayado. Bueno, pues os lo pondré otro día. Me volvéis a llamar, vengo y discutimos sobre el racismo, que es interesante. Bueno, vamos a la otra. Vale, os he dicho que íbamos a hablar de 3 partes. La primera, la antropología. He visto que he ido muy rápido y es una carrera que le he dado, le he resumido en un cuarto de hora. Vamos a ver qué es la identidad y qué es la identidad desde el punto de vista también de la antropología. Esto de cambiar el formato. La segunda parte es hablar de la identidad, que es la identidad, ¿no? Desde un punto de vista antropológico. Y vamos a hablar sobre todo de 4 partes. La identidad se torna manifiesta en contraste con los otros, que os lo he dicho antes, que es la alteridad, el alter ego, el otro que no soy yo. La identidad como sistema cultural de referencia compartido por diferentes miembros del grupo. Cuando hablamos de identidad cultural no estamos hablando de la identidad de aquí, de los 4 que estamos en la mesa, que nos constituimos como grupo identitario. Para hablar de identidad colectiva tiene que ser mucha gente compartiendo muchas claves culturales, ¿no? La identidad es múltiple. Es múltiple. No es como un corsé, que yo me pongo el corsé de aragonés o aragonesa y ya está, ya no me lo quito para nada. Y siempre el mismo, ¿no? Ni lo lavo, ¿no? Entonces, bueno, pues
vamos a ver, os voy a poner ejemplos, la identidad es múltiple y la identidad es dinámica y se construye. O sea, no es emanente, no nacemos en nuestros genes y ya tenemos la identidad aragonesa. Algunos plantean que sí, pero no ni la identidad española ni la identidad de cualquier parte del mundo, y aquí hay muchas referentes que nos lo pueden demostrar, pero vamos al caso. Primero, se construye en contraste con los otros. Somos lo que no somos o lo que queremos ser. Es decir, por un lado, vamos a encontrar que nosotros no somos, luego veremos con algún ejemplo, no nos consideramos catalanes, a veces construimos la identidad por lo que no somos o somos lo que queremos ser. No hay un manual del buen grupo identitario, ni hay un manual del buen aragonés o aragonés. Somos lo que queremos ser y no todos quieren ser lo mismo, también es cierto. Uno de los elementos esenciales en el concepto de identidad es que se construye en contraposición a la alteridad. Ember y Ember dicen, hasta que no nos comparamos con las personas de otras sociedades, no nos damos cuenta de las diferencias y semejanzas culturales. Esto es lo que les digo a los europeos, en contraste sobre todo con los indios, cuando parecía que todo estaba descubierto en el mundo, aparecen unos seres humanos, que Bartolomé de las Casas, Sepúlveda y otros tantos, a ellos les parecía que sí que tenían alma, pero hubo un debate filosófico religioso en Europa sobre si tenían alma o no. Si el mismo Dios que había construido al hombre blanco había construido a estos seres extraños. Entonces, este debate que es, hasta que no comparamos, no sabemos lo que somos nosotros. Os he dicho, es un sistema de referencia compartido. La identidad étnica es un sistema cultural de referencia a partir del cual una comunidad define su identidad grupal. Importante, sistema cultural, es decir, no un rasgo cultural, sino un sistema, entendido un sistema como un todo, como os he dicho antes, compacto, que hay que analizar. Hay un libro magnífico de Benedict Anderson que se llama Comunidades Imaginadas, que habla precisamente de la identidad étnica y cómo la identidad étnica, desde el punto de vista político, se configura en torno a la nación, ¿no? La nación, ya sea más pequeña, más grande, o una nación dentro de muchas naciones. Entonces, la nación, como forma política, es imaginada como comunidad porque, obviando la actual desigualdad y explotación que puede prevalecer en cada una, la nación siempre se concibe como una camaradería profunda y horizontal. El hecho de que esto es, en algunos aspectos, una imaginación artificial no lo hace menos potente. Es decir, el hecho de que un grupo humano más o menos grande se defina como comunidad, se organice como nación, aunque puede ser una comunidad imaginada, esto no le resta fuerza y creo que estamos en un momento mundial en el cual lo vemos. Es difícilmente objetivable, pero tienen muchísima potencia. La identidad es múltiple, la identidad son múltiples y compuestas y no únicas. En cada momento y contexto, el individuo, el grupo pueden adoptar una u otra o un conjunto de ellas. ¿Cómo se elige una u otra identidad? La comparación y la diferenciación, que lo veremos luego también. Otro magnífico libro de Amin Maalouf, Identidades asesinas, el alibaresco, que se refugió en París, es profesor, creo que en la Sorbona de París, de sociología, y él, definiéndose a sí mismo, dice, lo que hace que yo sea yo y no otro es estar en los lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. Es eso justamente lo que define mi identidad. Es decir, yo puedo ser de Miranda de Ebro, pero soy aragonesa. Y seguramente de los que estamos aquí os pasará a un montón. Porque si nosotros vemos el lugar de origen en Zaragoza, de donde ha nacido la gente, en los años 60 y 70, mucha gente del medio rural vino aquí, mucha gente de Soria, bueno, hay más sorianos aquí de nacimiento que en la propia ciudad. Quiero decir que la inmigración, además, si nos retraemos a nuestra historia, la historia es precisamente la emigración como una constante. En nosotros, en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es decir, que aquí en Zaragoza, en el terruño de la Plaza del Pilar, pues
poca gente ha nacido. Y por último, es dinámica y se construye. Por tanto, estamos hablando de una construcción, no es nada esencial, no es emanente, ¿no? Sami Nair, que también nos sonará mucho porque fue europarlamentario, la identidad es en su propia sustancia un proceso que no termina nunca, por eso es dinámico, por eso la identidad se construye constantemente y se puede construir en el sentido de precisamente crear elementos identitarios que aglutinen a la gente en torno a un ideal común, eso es factible, claro. Y la identidad, nos dice Ami Malouf, la identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia. Y Juanjo Pujadas, compañero antropólogo, amigo, y hizo su tesis doctoral en el Alto Aragón, precisamente en Bielsa, sobre etnolingüística en los años 70, uno de los pioneros. Dice que el valor de la llamada cultura popular, como nos hablará luego Ángel, depende de los tiempos, las circunstancias políticas y los procesos de construcción identitaria. Vuelve a remarcar la palabra construcción. En resumen, la identidad es dinámica, se construye, cambia y se negocia. Es la otra cara de la otredad. La identidad es construida, la identidad es igual, al igual que la cultura va cambiando, las personas negocian constantemente sus identidades, a veces manipulan las propias identidades para conseguir beneficios propios. La adscripción externa no tiene por qué coincidir con el sentimiento de pertenencia interno, es decir, si construimos la identidad con la autoridad y los otros nos ven de una manera determinada, no quiere decir que nos sintamos de esa manera determinada. Es lo que quiere decir eso. No tiene que coincidir como nos ve con el sentimiento de pertenencia interna. ¿Cómo nos ven los demás? Pues aquí entraríamos ya en todo lo que es los estereotipos, los aragoneses son, que tenemos luego cada uno lo que quiera. Bien, ¿y qué pasa con la identidad aragonesa, ¿no? Que sería como la última pedal. Aquí no hay respuesta, no os voy a dar respuestas. Si queréis que os defina, como si tuviera yo aquí un frasco de esencia y diga, mira, esta es la identidad aragonesa. El que no se parezca, esto no es aragonés. Pues no. Porque si todo lo que he dicho anteriormente es todo un proceso de construcción, digamos, de lógica, por lo menos desde la ciencia antropológica, no puedo decir ahora el aragonés que no tiene la cabeza gorda, pues no es aragonés. Pues no. Aunque os voy a contar una anécdota, aunque quedé grabado hace ya unos años, desde los médicos y comadronas estaban haciendo un estudio biométrico de los niños que nacían. Y ya sabéis que el estudio biométrico se hace el feto y se miden unas constantes y según la distancia parital se llama, sí. Según la distancia se calcula y dice, bueno, pues tantos meses le quedan 4 semanas para nacer. Bueno, pues en algunos casos de niños aragoneses se provocó partos porque daba más la distancia que los meses realmente de gestación. Esto lo planteéis como un tópico. Pero bueno, en este caso era cierto porque más que eso. Bueno, visto lo anterior, la pregunta sería, ¿existe la identidad aragonesa? ¿Hay una única manera de sentirse aragonés o aragonesa? Voy a hacer una referencia a un antropólogo que ya murió hace unos años, Andrés Ortiz Osés, que igual os suena, aragonés de la provincia de Huesca, pero la mayor parte de su vida y su vida profesional la hizo en el País Vasco. Era profesor de hermenéutica, que es la rama de la antropología filosófica, y él decía, hablando de los aragoneses, claro, a la luz de la teoría hermenéutica, decía, los aragoneses son duros, lo simbolizaban el pilar como roca, y dúctiles, fluidos, como el Ebro. Esta que nos suena. Somos, igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Es interesante el ver cómo podemos hacer un ejercicio. Se están haciendo ya tesis doctorales que se han hecho. No es el momento ahora, pero invito un poco a releer las letras de los cantautores y aragoneses, cómo han ido hablando de Aragón, cómo han construido esa identidad y dónde está fijada la identidad, en qué elementos, ¿no?
porque eso sí que está estudiado que el 85% del sentimiento de identidad, no el personal, el colectivo, perdón, de la identidad es sentimiento. Y los sentimientos no se pueden discutir, ¿sabes? Ni se pueden valorar, ni se pueden discutir, ni se pueden denostar. Es un sentimiento y por lo tanto, pero claro, es un sentimiento que tiene mucha fuerza. Por tanto, si la identidad se va construyendo históricamente, ¿cómo se han sentido los aragoneses? No lo sabemos. Ni hay estudios de cómo se sentían los aragoneses y las aragonesas hace ya 500 años, ni os puedo garantizar que no hay estudios actuales ahora, en el siglo XXI, cuarto, en la cual nos digan los aragoneses en qué basan su identidad. Nos podría sorprender porque podríamos o bien caer en el tópico o bien en un muestrario tan grande de elementos que sería muy difícil luego aglutinar. Estoy acabando. Para otros antropólogos la identidad aragonesa es universal. ¿Y por qué universal? No existe como tal, no hay nada emanente, porque justo los símbolos que decimos que son propios, como es la J está presente en varias comunidades, como decimos el pilar, es el símbolo de la hispanidad y el patrón de las Fuerzas Armadas. El Ebro pasa por varias comunidades, los Pirineos no son solamente aragoneses, la bandera es una bandera compartida. Por lo tanto, si decimos se construye desde la otredad, ¿qué nos define más a los aragoneses? ¿Lo que somos o lo que no somos, como decía antes? Hay un sentimiento anticatalanista, que hay gente que define su identidad aragonesa porque no es catalán, sobre todo con Cataluña, ¿no? Y además lo argumentamos que si nos roba la historia, que si la... En fin, bueno. Para otros investigadores, la emergencia identitaria aragonesa resurge con más fuerza cuando se entiende que hay una agresión externa. Por ejemplo, si hay una amenaza de trasvase del Ebro, la gente sale de la playa. O cuando en el 78 se demandó, ¿no?, la autonomía de Aragón, la manifestación más grande, con banderas. Bien, por último, actualmente la globalización en la época de las identidades, porque desestructura, estamos ahora en la globalización, pero estamos en la época de las identidades. Parece una contradicción. A medida que nos vamos globalizando, sin embargo, se van surgiendo todavía más grupos, movimientos identitarios para definir lo que queremos ser frente a esa homogeneidad o esa globalización. Saminaire, el diálogo de culturas e identidades, dice que la gente se repliega en esas identidades y hace de ellas un elemento de conflicto con el resto. Bueno, el tema de conflicto de identidades no lo voy a tocar porque no es el conocido. Toda identidad cultural necesita reafirmarse a través de liturgias y símbolos. La identidad tiene niveles territoriales. Me siento la gente empieza, yo me siento primero de mi pueblo, después me siento, si vivo en Zaragoza o de Huesca o de Teruel, pero me siento de mi barrio. En Zaragoza, eso sí que lo estudio con los estudiantes, hay fuerte sentimiento de la gente al barrio donde vive, y hay barrios con una fuerte identidad de barrio, otros no, otros no. Pero tenemos Torrero, tenemos Delicias, tenemos el barrio de la Madalena, el barrio del Gancho en el que estamos, que es ese fuerte sentido de identidad, ¿no? Pero ninguna excluye a la otra, por eso es lo que os decía, porque puede incidir el grado de intensidad, pero todas son complementarias, porque la complementariedad es una característica básica de la identidad cultural. Y bueno, pues he mirado, a ver, símbolos de Aragón en Google, y me sale Zaragoza, Huesca, Teruel, y la bandera. Por lo tanto, con la bandera de Aragón aquí, a cada uno le puede crear los sentimientos que sea, además que todos son legítimos, pero con esto quiero acabar mi parte y dejo a mi querido amigo Ángel. Creo que me ajusta bien el tiempo. Momento de publicidad hasta que instalemos aquí. Bueno, pero tenemos la bandera. Esto es
No, eso no. ¿Cómo era? Sí. Vale. ¿Más? Sí, me lo pones a pantalla completa, si acaso. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a ver. El ratoncito y para ir pasando, vale, muy bien, ya te veo, a ver, te va a dar en el bigote. Aquí, ¿vale? Muy buenas tardes, gracias por la asistencia, que da gusto no ver ni una sola silla vacía, con lo cual esto anima mucho más al ponente pues para dejarse la piel en cada palabra, ¿vale? Por una parte, voy a dividir la intervención en dos secciones. Una sería presentaros el Instituto Aragonés de Antropología, pero con la intención de daros herramientas, de daros las líneas de trabajo que a lo largo de estos 45 años, si se dice pronto, el Instituto lleva trabajando en determinadas líneas de intervención a todos los niveles. Entonces os voy a hacer una presentación rápida para que aquellas personas que vean que de alguna manera se refleja sus intereses de investigación o cualquier línea de trabajo que hayan emprendido, pues que sepan que en el instituto tienen herramientas metodológicas, tienen la posibilidad de estar asesorados por personas que han ido a lo largo de estos años trabajando determinados aspectos. Y también os iré relatando aquellas líneas de trabajo que hemos seguido a lo largo de todos estos años, ¿de acuerdo? Como ya he comentado, pues se funda en 1979 a raíz del primer Congreso Aragonés de Antropología. Los antropólogos y la antropología a veces tenemos serios hándicaps. Recuerdo un amigo que decía, lo peor que me ha pasado es que mi padre y mi madre no pueden explicar en el trabajo a qué se dedica su hijo, porque claro, les costaba tanto explicarlo que no había manera de que lo entendieran de una manera simple, ¿no? Muchos nos imaginan como medidores de cabezas y que te ven por ahí buscando la cabeza más gorda o determinadas líneas antropométricas de cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, las actividades fundamentales del instituto ha sido sobre todo la revista Temas de Antropología, que es el motor fundamental del instituto a lo largo de estos años, cuando vuelve otra vez a estar de actualidad el instituto, cuando sale a la calle nuestra revista Temas de Antropología, que hoy por hoy es quizá de las más antiguas de todas que hay en España, especializadas en temas de antropología social y cultural, ¿de acuerdo? Después, otra línea de publicaciones son las monografías, que son temas ya más específicos y que después os presentaré. Las exposiciones que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años, jornadas de tradición oral, que hace poco hicimos unas en Huesca y que tenemos intención de continuar con ellas en la ciudad de Zaragoza. Después, en cuanto al cine etnográfico, hemos hecho unas jornadas hace 2 meses aquí en Zaragoza, que se presentaron documentales, una selección de Espiello, documentales de Eugenio Monesma y Lux Sacra, que tuvieron una aceptación bastante importante, y nuestra intención es seguir con esta línea de difusión del cine etnográfico. Después los premios del IA para de alguna manera resaltar aquellos valores tanto de pueblos que se están distinguiendo por revalorizar su patrimonio etnográfico, como por aquellas personas que de una manera u otra se han distinguido por ir dándole aire a determinadas líneas de investigación y tal. Y después las guías didácticas que hemos ido sacando, complementarias a algunas exposiciones para que puedan rentabilizarse determinados temas en centros escolares, en pueblos que nos la solicitan, etc. La revista pues Temas de Antropología es una revista que es gratuita para los socios, con lo cual os invito, creo que muchos de vosotros ya os veo la revista por encima, que le echéis una ojeada. Vamos a sacar pronto el número 28, 29, y la vais a tener en la calle en 2 o 3 meses.
Alguna de las personas que están aquí presentes dice, solo me falta una, ¿tengo ya todas? Pues bueno, si a alguien le falta alguna, puede contactar con el instituto y nosotros, en la medida de las posibilidades que tengamos, se las podemos sacar y dar, ¿vale? Por una parte, estamos haciendo números miscelánea y lo vamos complementando con números temáticos. Hemos sacado 2 sobre los cereales y vamos a sacar uno nuevo sobre el aceite, que es el que está ya prácticamente en imprenta. La revista Temas de Antropología, para que veáis un poco qué línea temática ha ido trabajando a lo largo de todos estos 45 años, pues tenemos el tema de arquitectura tradicional, oralidad, fiestas, antropología social, economía, etc. En cuanto a la procedencia de los autores, veis que predominantemente son aragoneses, también de comunidades autónomas próximas, Cataluña, Euskadi, Japón, Estados Unidos, que Hiroko Takenaka, una ilustre antropóloga que trabajó el tema de las fiestas en Huesca, que imaginaros una japonesa echándose a las 6 o las 7 de la mañana, porque claro, tenía que levantar acta. La investigación-acción tiene estos problemas y esta dinámica, ¿no? Entonces, la chica, la verdad que se trabajó las fiestas en toda su intensidad y acabó destrozada. Después, en cuanto a la temática geográfica de los contenidos, de tipo generalista 43, específicamente en Huesca 63, que quizás sea la provincia y la zona de los Pirineos la más trabajada, Aragón en general unos 55 artículos, Zaragoza 27 y Teruel en este caso con 23 artículos. Después, en cuanto a las monografías del instituto, tenemos, por ejemplo, la primera que salió, el transporte de troncos por los ríos del Alto Aragón, que no sé si todos conocéis el tema de las navatas, pero en su momento la idea partió del Instituto Aragonés de Antropología. El otro día lo recordábamos con el homenaje a Ángel Gari, que fue un poco el que tuvo la idea de sentar las bases de este descenso, que ahora pues está totalmente popularizado y se hacen ya en varios sitios, y comentaban también el problema que se tuvo al principio, porque imaginaros que en el último momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, y si a alguno de los que está bajando en las navatas le pasa algo, ¿tenemos seguro? Pues no teníamos seguro. Entonces se fue a las casas de seguro a ver si nos podían hacer un seguro en su día para que bajaran más tranquilos que los que en realidad estaban haciendo las navatas. Cuando preguntaban las empresas de seguros, ¿y qué años tienen? Pues 70 y tantos, el más joven casi. Entonces, pues claro, ninguna casa de seguros se atrevía a hacer un seguro para 8 o 10 iluminados que bajaban con una navata por las aguas del río Cinca. Entonces, pues bueno, que a veces las cosas, ahora se ve todo muy bonito, pero el inicio fue complejo porque eran las personas que realmente conocían el oficio, ¿vale? Entonces, pues Severino Pallaruelo hizo esta primera incursión en las monografías. Después se trabajó el tema de la alfarería en Huesca. Gaspar Mairal trabajó antropología de una ciudad, Barbastro. Lo que comentábamos antes, investigadores extranjeros que han venido a trabajar determinados temas, como en este caso Susan Harding, Reacer y Vieca, la vida rural en Aragón en tiempos de Franco. María Taussier trabajó el tema de los posesos de Tosos y es un libro que además se agotó rápidamente y que ha dado línea de continuidad de investigadores sobre estos temas y que después comentaremos algo más, ¿vale? Fray Francisco de Tauste, arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, que trabajó Miguel Ángel Pallares. Y Luis Miguel Bajén, un héroe en zapatillas, Pedro Martínez Baselga y su museo de juegos y juguetes infantiles, ¿vale?
Después, la colección Artularios está planteada para dar herramientas metodológicas para la investigación en determinados temas. El número 1 fue de Carlos González Sanz, que se agotó también rápidamente, que es el catálogo tipológico de cuentos folclóricos aragoneses. Obedece a una clasificación internacional y aunque nosotros pensamos que ese cuento lo hemos oído toda la vida y es, entre comillas, de nuestro pueblo, pues resulta que está extendido por todo el mundo y Carlos lo que hace es una clasificación de todos esos cuentos estableciendo una línea de vinculación a nivel internacional porque está registrada esa clasificación. Después, en el número 2, humanización del medio en Aragón, que realicé en el año 2007 y que de alguna manera trata de establecer la línea de relación del hombre dentro de Aragón con los distintos apartados, con el agua, con el aire, con el fuego, los árboles, etcétera, ¿vale? Sería la adaptación al medio, cómo nos hemos adaptado y en qué medida nuestras estrategias de adaptación se han mantenido unas o han desaparecido otras. Después, en el año 1996, organizamos el 7º Congreso de Antropología Social, del cual se editaron 8 volúmenes de actas, que era un esfuerzo impresionante, que la verdad es que muy pocos congresos... Bueno, y se editaron antes del congreso, que cuando empezaba cada uno de los simposium ya estaban las actas, lo cual permitía una línea de trabajo mucho más interesante, ¿vale? Todavía hay algunos disponibles en el instituto por si alguien está interesado en trabajar alguno de los temas que se planteaban. La biblioteca del instituto está planteada un poco de servicio para los socios y para el personal de la universidad, porque tenemos un acuerdo firmado con la universidad y estamos dentro de las instalaciones de la Universidad de Zaragoza. Después también se han hecho exposiciones monográficas, Cultura Aragonesa 2, Patrimonio Etnográfico Aragonés, los elementos y el medio humanizado en Aragón, la humanización del agua y exposición fotográfica La mujer en Aragón a principios del siglo XX que trabajó Nereida Muñoz. Después los premios de ELIA han servido de alguna manera para destacar aquellos aspectos que consideramos que han revalorizado el mundo de la antropología, de la etnografía. En este caso, la foto es la entrega a José Antonio Labordeta por su programa Un país en la mochila, que tenía una línea de descripción y de análisis de tradiciones que nos pareció muy interesante destacar en aquel momento. Aquí comentando un poco lo que ya habíamos citado, se grabó también un documental sobre la bajada de las Navatas, que lo realizó Eugenio Monesma, y tenemos ahora, pues evidentemente me parece que son 2 o 3 bajadas de Navatas las que se realizan en distintos ríos del Pirineo. Después las guías didácticas pues son un complemento a las exposiciones y que se han ido rentabilizando desde los centros educativos. Para terminar con esta primera parte, pues los objetivos de futuro del instituto, pues mantener los servicios al socio, que es el que nos mantiene, porque es muy complicado mantener una asociación como la del Instituto Aragonés de Antropología sin apenas ayudas institucionales. Entonces, pues nos cuesta Dios y ayuda el tirar para adelante. Potenciar la revista Temas, que es nuestro motor, es lo que verdaderamente nos mueve año a año, y de aquí invito, si hay personas que trabajan determinados aspectos de la cultura aragonesa, de la antropología, de la etnografía, pues que se pongan en contacto con nosotros porque podemos buscar una línea de publicación de esos artículos. También apoyar metodológicamente a investigadores, asociaciones, incluso a veces a concejales que vienen y dicen, mira, tenemos este problema o tenemos este patrimonio en el pueblo, nos gustaría recibir determinado asesoramiento para ver de qué manera
podemos rentabilizar esta nevera, este calvario, lo que sea, ¿de acuerdo? Después, difundir a través de la red las publicaciones del IA. Todos los años, aparte de la llegada que tenemos a los socios, tenemos intercambio con más de 50 entidades en toda España y fuera de España, con las publicaciones que vamos sacando y que nos hacen llegar las distintas entidades e instituciones que editan en el ámbito de la antropología. Después, establecer colaboración con entidades e instituciones, firmando convenios pues, con la Universidad de Zaragoza, con determinadas entidades que de alguna manera nos permiten sacar a flote pues, tanto la revista como el resto de actividades. Y después estamos empeñados en difundir la Semana del Patrimonio Etnográfico. Hicimos una primera intentona que era de San Jorge a Mayo, esa semana intentar abrir toda la línea de centros monográficos, de patrimonio construido de interés etnográfico de los pueblos, porque muchas veces vas a un pueblo y el centro está cerrado, o la llave la tiene no sé quién, que casualmente ese día se ha ido a no sé dónde, ¿no? Entonces, al menos en esa semana, que en algunas ocasiones coinciden dos puentes, tener la posibilidad de abrir esos centros, de abrir esas instalaciones para que la gente que quiera visitar a lo largo de toda la geografía aragonesa esos centros de interés, pues que pueda hacerlo y de alguna manera se rentabilicen y podamos dar visibilidad al importante patrimonio etnográfico que tenemos en Aragón y que muchas veces pasa totalmente desapercibido. ¿De acuerdo? A ver, ahora voy a acabar esto. A ver, ayuda. A ver. Es que... ¿Quién llegaba? Sí. No, vale, desde ahí. Y ahora cierro esto. Voy a intentar de alguna manera dar una serie de pinceladas, echaros peces en vuestro estanque para que en la medida de lo posible quien vea que alguno de los temas que yo voy comentando os voy dando alguna línea de trabajo de intervención, os pueden servir en vuestros pueblos, en vuestra línea de investigación o en lo que consideréis oportuno. Por una parte, el tema de las neveras y pozos de hielo era para la conservación del hielo y en Aragón hay multitud de neveras. Tal es así que en el Boletín Oficial de Aragón del 10 de agosto del 2021 se declararon BIC una serie de neveras en Huesca 32, en Teruel 19 y en Zaragoza 16. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de construcciones que de alguna manera tenemos que buscar la manera de preservarlas y hacerlas en aquellos casos que se pueda visitables y al menos preservar este material. Pero por englobar y encuadrar un poco el tema, ¿qué entendemos por patrimonio etnográfico? Que sería la selección culturalmente determinada de aquellos elementos que la sociedad estima significativos en sí mismos a efecto de identidad y memoria colectiva y que por eso deben de ser conservados y preservados del paso del tiempo. Estos elementos, materiales o inmateriales, conforman un sistema de valores y esencias que reflejan la imagen que una cultura tiene y quiere ofrecer de sí misma. El concepto de patrimonio es, pues, dinámico y está sometido a redefiniciones constantes. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ir viendo una serie de elementos de interés etnográfico que a nivel patrimonial se convierten en algunos casos en el símbolo, en el elemento aglutinador de la línea de trabajo de asociaciones culturales, de los pueblos. Este caso sería el exterior y el interior de una nevera, en este caso de Moyuela. Después, otra línea patrimonial interesante serían los Montes Calvarios, que son de alguna manera la recreación de la Pasión de Cristo en un espacio concreto. Los tenemos de muchos tipos.
Esta imagen, por ejemplo, es de Alloza, donde cada estación está representada por una capilla. Daros cuenta que normalmente suele ser un peirón el que establece la figura de la estación X, pues aquí cada una de las estaciones está representada por una ermita, que en la época de la Guerra Civil hubo gente que se escondía en las ermitas del Monte Calvario. Os invito a visitarlo porque es espectacular. Este otro Calvario es mucho más pequeñito, pero es en un espacio muy reducido y establece una línea laberíntica que va subiendo y va describiendo una pequeña línea, un recorrido sinuoso que acaba en el sepulcro del Monte Calvario. Este corresponde a Crevillent y está junto a la iglesia que tenemos ahí. En el maestrazgo también existe la tipología de montes calvarios cerrados. Tenemos en la Iglesuela del Cid, en un montón de localidades. Este pertenece a Tronchón, están cerrados y dentro está representada pues la pasión de Cristo, ¿vale? Después, en algunos casos, también tenemos algunos de las cruces de término que establecen puntos de intersección y en algunos casos tenemos también cruces que han ido evolucionando. En algunos casos han puesto una cruz, pero en otros casos respondía a determinados lugares donde incluso se ponían a los reos a la entrada de los pueblos para hacer escarnio de todas sus faltas y tal. Entonces, en algunos casos incluso están cubiertos y después, con el paso del tiempo, se ha eliminado esa función y se han establecido otro tipo de funciones. Las cárceles, en algunos casos, constituyen rutas muy interesantes. Por ejemplo, en la zona del Matarraña tenéis una ruta de cárceles, en algunos casos con inscripciones de los reos que han estado ahí recluidos. ¿De acuerdo? Después tenemos también la posibilidad de poder contemplar aquí en Aragón los esconjuraderos que están orientados a los 4 puntos cardinales, desde los cuales en los momentos de tormentas y tal, el cura en este caso pues intentaba que la tormenta se fuera. En algunos casos dicen que le intentaba echar al pueblo de al lado, no sé qué tal se lo tomarían, pero en Mosén Bruno Fierro me parece que tiene alguna acción de este tipo. Después tendríamos espacios comunales dentro del propio municipio, en este caso sería un trinquete que está bajo el ayuntamiento del pueblo y en muchos de los casos estos espacios comunales daban pues servicio a determinado tipo de actividades, en este caso el deporte, y también había una serie de labores y tareas para mantener y cuidar esos espacios comunales. En algunos pueblos se llaman azofras y de alguna manera lo que intenta representar es lo que es de todos es también mío, y en la medida de esa vinculación aporto, y de hecho tenían que aportar determinado número de horas de trabajo para mantener vivo todos esos bienes comunales. En algunos casos quizá tenemos cierta distancia y decimos lo que es de todos no es de nadie, ¿no? En las ciudades se establece esa separación con el bien de todos y establecemos un límite y decir, no, esto que lo arregle o la Diputación o quien sea, pero no nosotros. Entonces, en la medida que el concepto de bien comunal lo sentimos como propio, va a ser mucho más vinculado a la población y vamos a tener una mayor relación vital y emocional con este patrimonio. ¿No está bien? Sí, yo tengo un... Es que pensaba que se podía. La gente que está conectada no la tenemos aquí. Vale, está sin fotos. Y ya fotos. Después tenemos
Instalaciones productivas, en este caso es un apiario con colmenas en la zona de Daroca. Tenemos también instalaciones productivas, en este caso sería lavaderos, tenemos lavaderos cubiertos, descubiertos, semicubiertos. Este, por ejemplo, es muy interesante, en este pueblo es Rodenas, no pasa el río, entonces tienen que sacar el agua de un pozo y cada uno tiene su lavadero, cada persona que iba a lavar tenía su lavadero, se sacaba el agua del pozo y lo lavaba aquí, ¿vale? No es lo habitual porque normalmente se aprovecha un curso de agua. Este es impresionante, está en Azdor, es una lavadera inmensa de piedra que se trabajó un lavadero dentro de esta estructura. Este es semicubierto y además aprovecha las aguas del tejado porque en determinados momentos pues no había agua incluso para poder lavar, ¿no? Entonces se aprovecha en la estructura del propio lavadero para acumular el agua. Después, determinado tipo de instalaciones productivas, esta que tenemos en Lecina, que son los restos de una instalación, un molino aceitero, determinadas instalaciones que en algunos casos se ha eliminado esa construcción, pero se ha sabido conservar el material con paneles informativos para que de alguna manera el patrimonio sirva también de elemento dinamizador y tengamos visitas de escolares a poder visitar estas instalaciones. Esto sería también un tornillo de una prensa de vino en unas cuevas vinarias donde se destilaba el mosto. Después, en cuanto a instalaciones productivas también, este es un molino de viento de Malanquilla que ha sido restaurado y que todavía puede verse. Creo que en Tabuenca también se estaba recuperando uno de los molinos. Esto sería una serrería en San Juan de Plan, no sé si la habéis visto, merece la pena, junto al río, aprovechando la fuerza hidráulica, pues movía los distintos mecanismos para cortar la madera. Después, en cuanto a instalaciones productivas vinculadas a los animales, tenemos los palomares, que eran un sistema de explotación importante en relación con las palomas. En este caso se aprovechaba la palomina, se aprovechaban los pichones, etcétera. Había una economía complementaria a todas estas instalaciones. Después, en lo que sería patrimonio subterráneo, tenemos distintas líneas de cuevas, como esta que podemos ver en Torrijo de la Cañada. Voy a ir un poco rápido porque se me marcha el tiempo. Esta otra cueva es por hundimiento, tienen una parte cubierta, es en salillas de jalón, y una parte que dejan al descubierto y de esta manera tienen una especie de patio de luces interno. Vamos a ir un poco más rápido. Mira, quiero llegar a este punto. No sé si conocéis el Atlas Lingüístico Etnográfico de Navarra, Aragón y Rioja. Entonces, un equipo coordinado por Manuel Alvar, en la década de 1960, se dedicaron a realizar una encuesta de 2.000 palabras en 150 y tantos pueblos que veis aquí reflejados, ¿vale? Vemos la de Aragón, echamos una ojeada rápida por si alguien ve su pueblo y dice un poquito más para arriba, para la derecha, ¿vale? Entonces, es una labor impresionante en la cual esos 2.000 términos fueron encuestados en especialistas en cada pueblo de ganadería, de agricultura, etcétera. Son 13 tomos de este tamaño, cada página es una palabra y esa palabra viene referenciada en los 150 y tantos puntos de Aragón. Lo digo por si alguien ve aquí reflejado su pueblo, pues puede ser un acicate para poder trabajar o investigar. Yo mismo reconozco que cuando lo vi y casualmente pues mi pueblo estaba, pues me generó el interés de trabajar esa línea etnolingüística que me sirvió de mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, son 13 tomos, está disponible también a través de internet alguno de los tomos y en la Biblioteca de Aragón lo tenéis y en alguna de las, en María Moliner también me parece que está, con lo cual os invito porque es una línea muy interesante. Bueno,
Veo que el tiempo se nos ha echado encima y si queremos que haya un poco de debate, acabaría con esto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen y Ángel. Vamos a abrir turno de intervenciones y mientras Miguel Martínez también mirará las preguntas que pueda haber online. Así que adelante, ¿alguna cuestión? ¿Algo que queráis plantear? Ahora resulta que no tenemos cuestiones. A ver, ¿tenemos algo online, Miguel? Bien, sí, hay una pregunta. Lo vamos aquí, pues, nos pasamos, nos vayamos a hacer Gracias. Ángel Cortés pregunta: ¿cuánto han influido en la casi nula defensa de la tierra por la mayoría de la población aragonesa la invasión austracista de nuestro país por las tropas castellanas de Felipe II, los decretos de nueva planta impuestos por la monarquía borbónica tras la guerra de sucesión y la dictadura fascista de Franco, que machacó todo lo que no fuera hablar bien castellano y casi supuso la puntilla para la lengua aragonesa, algo como la lengua que es un rasgo fundamental para la supervivencia de una identidad nacional aragonesa? A ver, que yo no sé responder a tanto. Además, no sé si es una pregunta o una afirmación en perspectiva. Yo creo que aquí el experto en este tema es Miguel. Pero bueno, a lo largo de la construcción identitaria, a lo largo del tiempo, lo que para los historiadores puede parecer que tiene mucha relevancia para la gente del común, del día a día, realmente no es tan significativo. Pero igual nos hemos equivocado de lo siento. No, no pasa nada. Sí. En todo caso, sí que se ha mencionado en algunos casos este tipo de cuestiones. Y de hecho, pues a cargo de Nacho López Susín, por ejemplo, pues se ha hablado de cómo el cambio político, incluso constitucional en Aragón, la paralelo constitucional es el Aragón foral, ¿no? Esa constitución de antes de que hubiese constituciones, como digo, pues determinó un cambio cultural también importante que afectó muy directamente a la lengua aragonesa, que dejó de ser una lengua de culto, de cancillería, y pasó a ser relegada pues, a una lengua del pueblo, de la gente que no tenía nivel social o nivel cultural, por decirlo así, desde el punto de vista de la cultura fina, ¿no? de corte. Pero vamos, yo creo que en este sentido, pues los vídeos que recogen todas esas intervenciones están ya todos colgados de nuestra web, del canal de YouTube de la Fundación Gaspar Torrente, que animo a todo el mundo a visitar. Y pues, Adelante. ¿Pasaste? Sí. No. ¿De aquí o de ahí? Igual se te oye, bueno. Muy bien. Es que va un poco a colación. Yo, por ejemplo, cuando he hecho esta pregunta, ¿no? He pensado en el cambio generacional de la identidad aragonesa, ¿no? Comparando con mi madre, veo que los jóvenes quizás tenemos menos identidad aragonesa que generaciones anteriores. No sé si ha habido algún estudio, lo habéis mirado de alguna manera. A ver, como hemos dicho que la identidad es algo que se va construyendo y va cambiando a lo largo del tiempo, la generación de tu madre, de las abuelas y anteriores, la fundamentación de la identidad estaba hecha sobre todo vinculada mucho con el medio rural. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Y vinculadas al medio urbano y vinculadas a redes sociales, a nuevos elementos que construyen identidades
eso es tan legítimo, digamos, esa identidad como la otra. Por eso yo he ido discutiendo un poco el sentido de esencias identitarias, ¿no? La identidad aragonesa para tu madre es tan válida como la tuya, que puedes sentirte aragonesa porque vas por el tubo y puedes comerte una señal. Eso sí que está por estudiar, pero sí que hay antropólogos, estoy pensando en Juanjo Pujadas, que ha escrito bastante sobre, bueno, identidad cultural de los pueblos, precisamente lo que dice que por qué tenemos que basar la identidad en lo arcaico, en lo rural, en la recuperación de un patrimonio etnográfico que se muere, ¿por qué solo eso? ¿Y por qué no basamos nuestra identidad en el patrimonio industrial, en las ciudades, en la importancia que ha tenido las fábricas o la importancia que tiene el hip hop o el tomarse unas migas en el equipo? Quiero decir que si tan importante era eso, lo que era importante para tu madre o para algunos de nosotros, para su abuela era otra cosa, para la anterior era otra, que cada generación tiene que construir su identidad con los elementos que son consustanciales también en ese momento histórico, y no solo acudir a la tradición, al pasado, a lo que nos rememora, porque si hablamos de la lengua es un elemento vivo, un elemento que va cambiando. Recuperar la lengua aragonesa a mí me parece fundamental, pero normalizar el uso de la lengua a través de elementos como se ha trabajado, ¿no? De llegar a un consenso en cuanto a que se habla como lengua aragonesa, aparte de sus variedades, por supuesto, me parece fundamental. Me parece fundamental es adaptar los momentos a lo que son las circunstancias históricas. Y cada generación tiene derecho a sentirse de donde es, basando su identidad en esos sentimientos y en esos símbolos y liturgias que no eran las de antes. Pero es tan valioso una cosa como otra. A mí, por lo menos como antropóloga, me lo parece. Y sobre todo muy curioso. Sería muy curioso preguntarle a nuestros hijos o a nuestros nietos si tenéis aragones, ¿por qué? Porque yo soy del Real Zaragoza. O porque yo me pongo a la música como el Casioy o lo que sea, y a mí eso es lo que me pone. Bueno, pues es importante conocer en qué basan su identidad las nuevas generaciones. No van a ser igual que nosotros, ¿no? Por abundar un poco más en este tema, yo que he hecho un repaso de estos 200 artículos de la revista Temas, están saliendo una serie de indicadores, de líneas de trabajo en que la gente se siente representados en ellos. Y algunos de los temas que ha comentado Carmen, pues aparecen ahí a nivel patrimonial, tema lingüístico, incluso tema de hip hop. Es decir, determinados temas que han salido a lo largo de estos 45 años en la revista Temas, yo creo que establecen un puzzle muy interesante, de la misma manera que lo podemos trabajar pues las publicaciones de Rolde, viendo un poco cuáles son las líneas de trabajo y muchas veces partiendo de lo local. Hay gente que se siente muy vinculado a su pueblo por determinados conceptos y va creciendo a esos niveles, a nivel comarcal y después a nivel de comunidad autónoma. Entonces, que son pequeñas piedras en esa pirámide que nos hacen sentirnos de alguna manera el lugar de una persona en la que, partiendo de lo más concreto, sigue subiendo a lo más amplio y en este caso quizás se convierte en más ambiguo, pero también en más emocional, ¿no? Yo quería plantear, ¿no esto tiene una señal de identidad en Aragón, la no identidad? El ser un territorio, un pueblo que acoge y donde todo el mundo se siente bien, en un momento en el que todo el mundo quiere marcar tantas diferencias. Mucha gente, cuando parece que se quiere defender lo aragonés desde las acciones políticas, a veces se siente como forzada a un sentimiento, creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho, que todo eso se va construyendo. Y muchas veces lo decimos, ¿no? En Aragón, a lo mejor tenemos un sentimiento de identidad muy potente, pero somos muy aragoneses a la vez y no necesitamos ponernos marcas de nuestra tierra. Y estamos muy bien con fuerte de venir aquí, en paz y sin poder.
Bueno, es una definición que está presente en el ideario colectivo. El problema de los aragoneses es que no existen aragoneses, solo existe una identidad. Fijaros, sí, bueno, pero estamos al lado de dos comunidades muy potentes, que es País Vasco y Cataluña, que se sienten menos. Lo que pasa es que ha habido una apuesta política muy clara también. Es decir, para construir una identidad desde el punto de vista político hace falta que también quien tiene la capacidad de gobernar, o que ya no digo solamente a nivel autonómico, sino incluso en lo local, ¿no? de potenciar. Y luego sí que nos funciona muy bien lo de que si me quitan algo hay que cambiar de vuelta. Y es muy importante, yo creo que eso desde el discurso, también no solamente político, sino también científico, tenemos la obligación de desmontar tópicos. ¿Cómo nos ven desde fuera? Yo no me identifico con el chufla-chufla-tú, ni me identifico con el cabechirulo, ni me identifico... Pero a veces, ya sabéis que los estereotipos funcionan. Entonces, creo que también hay que hacer un ejercicio de romper tópicos. Que el carácter del aragonés es acogedor y que... Sí, pero no, ¿es de verdad o nos lo han dicho? Quiero decir, han venido los de fuera y nos han dicho, vosotros majos nos tratáis de maravilla. También han venido para decirnos cómo somos. Es decir, que hacer un ejercicio de reflexión colectivo de cómo somos, cómo nos identificamos, qué sentimiento tenemos, cómo construimos bases sólidas para poder seguir identificándonos como pueblo. Eso es muy importante, más que cómo nos ven o más cómo hay identidades diluidas que se llaman, es decir, no se concretan. Soy porque soy, punto, ya no lo puedo concretar en nada, pero si se quiere concretar, se quiere avanzar como pueblo y se quiere construir desde la historia, desde la lingüística, desde la antropología, desde el patrimonio industrial, desde lo que sea, desde lo que somos ahora, porque yo creo no hay que mirar tanto al pasado. Hay que mirar tanto al pasado. Hay que mirar al presente y sobre todo tenemos que mirar el futuro porque el futuro está complicado. El futuro está complicado. Y construir identidades sólidas, generosas, igualitarias, compartidas, eso es un reto. Porque generar identidades asesinas, conflictivas, de exterminio del otro, eso ya lo vemos que es muy fácil. Tenemos que cambiar y creernos el discurso. Pero yo empezaría por desmontar los tópicos de cómo nos ven. Y ya está. Hay una pregunta de José María Navarro. Dice, ¿cómo puede afectar el factor demográfico a la identidad aragonesa? A ver, ¿quieres que te lo diga? Sí, mientras haces la pregunta. Tenía relación, bueno, no es una pregunta, es un comentario, si no importa. Sí, más un comentario sobre lo que decía la compañera que este asunto ya estaba presente ya desde el siglo XIX cuando Costa se planteó el tema de la identidad aragonesa y dijo una frase que creo que todos recordamos, que Aragón se define por el derecho, es decir, Aragón es trilingüe, Aragón tiene territorios muy diversos en lo climatológico, en lo medioambiental, etc. Pero hay un elemento que desde Jaime I, desde el Vilar Mayor, es lo que hace común a todos los aragoneses, que es el derecho aragonés, el que además que se renueva hoy mismo, se ha aprobado en las Cortes por unanimidad una modificación del Código de Derecho Foral aragonés. Es decir, es algo que se nos aplica a todos y en lo que, en principio, si seguimos a Costa, al menos en esto, pues nos puede servir como definición. Muchas gracias. Bueno, por una parte, comentar también el tema de que el relieve también nos configura, es decir, de alguna manera el Valle del Ebro es una zona de paso, el río Ebro de alguna manera articula y establece una serie de parámetros que son a tener en cuenta, que configuran de una manera u otra en función de la estructura del relieve.
la población, pues evidentemente también el hecho de que Zaragoza sea más del 60% de la población aragonesa en un solo núcleo, pues eso establece una serie de parámetros de análisis totalmente diferentes. Tenemos una gran extensión de terreno que está totalmente despoblada y sin embargo tenemos un núcleo que de alguna manera tiene vida propia y establece una serie de reglas que de otra manera a lo mejor serían diferentes. Bueno, por reforzar la idea final, el temario de este curso, el programa precisamente, lo que incide es precisamente en que la identidad es muchas cosas. Por eso vemos la historia, hemos visto el derecho, hemos visto las lenguas, la literatura, hemos visto la antropología, veremos el deporte, los clubes de élites como forjadores y creadores de identidades, pero también el arte, también el cine, también la indumentaria. Es decir, es que la identidad es todo. Por tanto, precisamente la filosofía de este curso es ver la globalidad, ver la totalidad y cada uno encuentra y se encuentra cómodo desde una perspectiva, desde otra, y no es, nada es blanco ni negro, todo es, a mí me gusta esto, yo me siento, en mi aragonesismo lo demuestro por aquí, porque yo aquí es donde me siento cómodo, donde creo que me desenvuelvo bien, etcétera, etcétera. Entonces, la idea precisamente de este curso es ver la globalidad de todo y huir de estereotipos y de definiciones a veces rancias, a veces muy zafias o muy simples que valen para hacer una contestación rápida en un tuit, pero que no definen lo que somos. Entonces, ese es el objetivo, precisamente uno de los objetivos del curso, el tener todos estos elementos y estos parámetros para jugarlos. Bueno, como ya no tenemos más preguntas, les quiero agradecer mucho su asistencia, por supuesto. Ya solo nos queda una sesión para terminar esta temporada y ya luego nos volveremos a ver en septiembre para terminar las últimas sesiones. La próxima semana tendremos al catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla, y tocaremos otra de las vertientes de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad, que es la economía, la geografía, las perspectivas de futuro. Ahora está de moda, ¿no? La logística, las nuevas tecnologías, con las apuestas de estas grandes empresas tecnológicas, etcétera. Bueno, pues todas estas posibilidades de futuro es una oportunidad interesante para que lo veamos en esta última sesión a la que les invito, y aprovecho ya para agradecer a nuestros seguidores online, a Miguel la coordinación y por supuesto a nuestros dos ponentes de hoy que lo han hecho estupendamente, como suele ser habitual en todos ellos. Muchas gracias.